que viene, el año pasado habíamos visto toda la parte de programas de actividad física saludable para la población general, y hoy vamos a enfocarnos en lo que es la prescripción de actividad física ya para un paciente o para un grupo determinado, que obviamente tiene, como habíamos hablado el año pasado, tiene otra magnitud en cuanto a la precisión y al impacto que vamos a buscar en función de ese paciente. Es decir, ya no vamos a ver un paciente un grupo de gente que no conocemos, sino que vamos a estar enfrente de un sujeto donde vamos a buscar el mayor impacto posible para ese sujeto en forma individual. Y esa es un poco la idea de este práctico. Obviamente el primer paso es intentar discriminar a la población, digamos, no todo el mundo requiere ni necesita lo mismo en función de los diferentes aspectos de la actividad física, entonces el primer hecho es tamizar, decir, bueno, ¿qué persona está en condiciones de hacer qué práctica, qué elemento? Y obviamente dentro de ese tamizaje una de las preguntas que nos hacemos es la motivación del paciente. De la misma manera que pasa en tabaquismo, hay etapas donde el sujeto, a partir de estas simples preguntas, uno puede incorporarle y clasificarlo. Obviamente que si un paciente viene, porque lo que plantea es que viene a hacer un programa de actividad física, uno con ese sujeto tiene el 100% de éxito, porque esa persona ya está en la etapa que quiere tomar la decisión. Ahora, el problema es cuando ese mismo paciente en realidad lo necesita, pero no lo tiene ni en cuenta, no lo tiene ni presente la posibilidad de hacer un programa de actividad física. Y aquí obviamente el fracaso es mucho mayor. Entonces, en términos de saber cómo ese paciente está con respecto a la actividad física, ya podemos pensar en cuál es la agresividad que tenemos que hacer en nuestro discurso, nuestro análisis, nuestra búsqueda, sabiendo que no siempre en el primer contacto vamos a tener ese efecto en lo que queramos hacer. Obviamente que definir el estadio, tratar con el paciente y su relación sabiendo que va a necesitar cambios graduales, de a poco, donde tiene que saber qué objetivos son a mediano, a corto y a largo plazo, y saber que en la medida que empiece a hacer un programa va a tener una gratificación, obviamente vamos a poder ir construyendo con ese paciente un camino de actividad física. Y bueno, de acuerdo al nivel donde esté, ya sea que todavía no esté en periodo de precontemplación y por lo tanto debemos discutir sobre los beneficios, trabajar con él, después llevarlo a programas un poco más específicos que le permitan entonces tener en cuenta alguna alternativa posible de mejoría, bueno, discutir las barreras que generalmente son prácticamente inventadas, porque en realidad ni las barreras económicas, ni de tiempo, ni de ganas deberían ser barreras reales, pero que habitualmente lo son. Y en función de eso ir construyendo con ese paciente un camino hacia su mejoría. Obviamente entonces, a partir de acá y tener estos objetivos reales, posibles, lo que se dice inteligente, podemos construir este camino de ese paciente. Y le vamos a poner objetivos. Objetivos específicos, que vaya mejorando con algún aspecto de la vida, que él pueda darse cuenta cómo va mejorando. Por ejemplo, se puede subir de la silla, se puede separar de una silla sin utilizar más manos cuando antes no, que lo pueda realizar en un ambiente posible y con tiempos donde vaya cambiando lo que va haciendo es un posible camino para hacerlo. Y trabajar sobre esas barreras que habitualmente el paciente tiene, pero que en realidad es que no quiere hacerlo, o no está convencido de hacerlo, o nunca lo hizo, y hasta a veces es una inhibición psicológica, romper ese, bueno, empieza. Ese primer paso es bastante imposible de hacerlo. Después, obviamente, tenemos que saber qué actividad física puede hacer un paciente, si hay contraindicación médica, si necesita actividad bajo supervisión, si puede tener en un programa común. En general, cuando hablamos de contraindicación médica, nos referimos básicamente a todos los problemas agudos, digamos, desde una simple fiebre hasta un infarto agudo son contraindicaciones absolutas. Pero en cuanto a el resto son contraindicaciones relativas. Un infartado a la semana puede hacer actividad física, un asmático, un diabético, un obeso, digamos. No hay patología que nos dé una contraindicación absoluta un tiempo prolongado. Deben ser hechas en forma muy corta, pero incorporada lo antes que podamos cuando pase de ese hecho agudo. Así que la mayoría de las patologías no solo pueden, sino que necesitan, requieren
programas de actividad física y por lo tanto entender de los grandes beneficios de la actividad física y que obviamente hay riesgo, por supuesto que hay riesgo, pero que ese riesgo en realidad hace que el paciente puede tener riesgo durante la actividad física, pero durante todo el día el riesgo baja. Si se hace actividad física, durante el momento de la actividad física tiene un pequeño aumento de riesgo, pero que en las otras 23 horas obviamente ese riesgo baja y además le da un gran beneficio. Ahora, siempre nos preguntamos qué tenemos que hacer previo a comenzar un programa de actividad física. Bueno, uno de los elementos es identificar factores de riesgo y hay algunas encuestas que se utilizan y que realmente son herramientas útiles para esto, y una de las más útiles es el Parkour, que está bastante validado y que donde cualquier persona que haga estas 7 preguntas muy simples, pero que estas 7 preguntas sean negativas, ese paciente automáticamente va a estar en condiciones de realizar un programa de actividad física, sin supervisión médica. Obviamente, en caso de que una de estas 7 sea negativa, tendrá que tener una consulta médica. Claro, para los médicos, sobre todo latinoamericanos y sobre todo argentinos, esto parece demasiado agresivo, pero está validado, sobre todo en Canadá, en Estados Unidos, como que los pacientes que estas 7 preguntas muy simples, como ustedes ven, son negativas, a partir de ahí ese paciente puede concurrir a una actividad física sin supervisión médica. Obviamente sí por personal calificado en educación física, por supuesto. Si una más de estas preguntas son, si dijo más, sí a una o más preguntas, obviamente debe pasar por estudios médicos más complejos. Si dijo que no, puede incorporarse un programa de actividad física. Obviamente algunas sociedades cardiológicas plantean preguntas un poco más complejas, tener alguna información más, pero bueno, si tuviera alguna información positiva de aquí es que ya hubiera tenido información positiva en la anterior, por lo tanto, bueno, sí es importante conocer si tiene alguna alternación, si tiene una patología, pero insisto, ya hubieran salido como sí en el anterior y muy simple cuestión. Si algunas de esas preguntas que son sí en el anterior, bueno, esto es parte de un inicio de una historia clínica, por supuesto. Está claro que se dice que hombres menores de 45 años o mujeres menores de 55 años tienen un muy pequeño riesgo para hacer actividad física. Prácticamente se dice que no tienen riesgo. Obviamente que si fuman o que si son hipertensos, si tienen problemas de colesterol, como decíamos, o problemas mucho más cardíacos, obviamente necesitamos calificarlo como de mayor riesgo, por supuesto. Pero no es una de gran complejidad. Obviamente que además podemos hacer instrumentos que analicemos cuál es la actividad física previa al inicio de un programa. Y no solo tenemos que preguntarle si hace deporte, sino si hace actividad física laboral, si hace actividad física en el hogar, si camina o no a su trabajo, o va en bicicleta o no va en bicicleta a su trabajo, si además la actividad física es tiempo libre, obviamente configuran toda esta información cuán sedentario es un sujeto. Porque la pregunta de siempre es ¿qué es ser sedentario? Y ser sedentario no significa solo no realizar actividad física programada, sino que ser sedentario significa que como mínimo no haces 30 minutos de actividad física leve todos los días. Y actividad física leve es desde caminar, ir a hacer las compras o hacer jardinería. Eso es un sedentario. Entonces, identificar el sedentario es una cuestión un poco más profunda que el que diga no hago deportes. Hay algunos de estos, el famoso IPAC, hay algunas preguntas, cuántos días hace por semana actividad vigorosa o cuánto tiempo le resulta esa actividad, y con eso podemos ir calificándolo. En función de eso, identificamos el riesgo o no, identificamos si tiene que hacer una actividad física o no, y en función de eso, obviamente, a excepción de los de alto riesgo que deben hacer actividad física bajo supervisión, no solo de profesionales de la educación física, sino también de la salud, el resto, el riesgo bajo, puede hacer actividad física sin supervisión, el riesgo moderado con algún tipo de supervisión, que no es necesario que sea médico. Pero esto en función, como ven acá, de estos cuadros, uno puede ir identificando ese mayor o menor riesgo de cada uno de los sujetos y a partir de ahí tomar una decisión si es necesario una consulta médica o estudios médicos previos. Obviamente, podemos hacer mediciones objetivas de los sujetos también, en función de su nivel inicial.
por ejemplo, los más comunes, las antropométricas, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal, porcentaje de graso, de flexibilidad, de esfuerzo, de capacidad cardiorrespiratoria, como elementos comunes que nosotros podemos hacer como una evaluación previa. Obviamente ya todos conocen el índice de masa corporal, se calcula que una persona tiene un índice de masa corporal normal entre 18,5 y 25. Obviamente, menores de 18,5 es bajo peso, mayores de 25, de acuerdo al nivel, será algún grado de obesidad. Siempre teniendo en cuenta que esto no sirve para deportistas, porque el deportista tiene tanta masa muscular que nos puede aparecer como sobrepeso cuando en realidad no es grasa, sino es masa muscular. Pero en sedentario, más allá de algunas críticas puntuales, es un sistema que los médicos utilizamos mucho y que nos permite tener una visión aproximada. Obviamente intentamos que todo el mundo esté por debajo de 30 y en la medida de lo posible por debajo de 25. Y esto es una primera muy fácil de hacer, solo peso y talla. Obviamente el perímetro de abdomen también nos marca un riesgo, diferenciado en el hombre y en la mujer, también es un elemento que nos puede indicar algún riesgo, entendiendo que el porcentaje, el perímetro abdominal aumenta con el aumento del porcentaje graso. Algunas pruebas cardiorrespiratorias muy simples, la más simple de todo es la caminata de 6 minutos. Si una persona tiene que caminar lo más rápido que pueda sin correr durante 6 minutos y en función de eso lo vamos a categorizar de acuerdo a su rendimiento aeróbico. De acuerdo a la edad que tenga y de acuerdo a su distancia, lo que vamos a poder identificar es si esa persona está en condiciones o no de hacer, si ya está bien, está más o menos mal o está muy mal en función de la distancia recorrida. Obviamente, se le toma frecuencia cardíaca, se le puede tomar la frecuencia máxima, la de recuperación, cuánto se agitó, bueno, hay algunos parámetros que podemos obtener, pero ahí están en ese cuadro una forma de realizarlo. Podemos analizar la fuerza muscular, por ejemplo, flexiones de pecho como una medida general. En las mujeres puede ser con las rodillas apoyadas, en los hombres añosos también con las rodillas apoyadas, y ver cuánto número de repeticiones hace llevando el pecho hacia el piso y extendiendo totalmente los brazos, y en función de eso tenemos también una orientación general de otro elemento de aptitud física como es la fuerza muscular. Y también lo podemos someter a tablas que nos van indicando si esa persona está bien, mal, regular. Bueno, finalmente el test de flexibilidad, el más conocido del mundo, también tiene enorme cantidad de críticas, pero que puede ser muy fácil de hacer, es si una persona sentada en el piso con las rodillas extendidas va buscando con los brazos estirados que la punta de los dedos de los brazos, qué relación van a tener con la planta de los pies. Y se dice, si las puntas de los dedos pasan la punta de los pies, pasan la planta de los pies, son en centímetros que los pases son positivos, y si esa persona no llega a la planta de los pies, en centímetros, ¿cuál es lo negativo? En función de eso se pone un score en centímetros positivos o negativos de la flexibilidad general de ese sujeto. Y también en un score uno puede obtener si esa persona está bien, está mal, de acuerdo a cuántos centímetros fue hacia adelante o hacia atrás. También es una prueba muy simple para tener un nivel de aptitud inicial. Tenemos una serie de informaciones, podemos empezar a hacer un programa de actividad física. Obviamente, acuérdense del año pasado que decíamos que el programa de actividad física ya no es un estilo de vida activo, no es hacer moverse por moverse, sino es moverse con determinadas condiciones, con determinados parámetros. Se dice que un programa de actividad físico es un proceso que se recomienda a una persona que realice en forma sistemática a partir de una carga de trabajo. Y esa carga de trabajo, es decir, eso que tienen que hacer, tiene lo que se denominan componentes de la carga. Los componentes de la carga son el tipo de actividad física, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, la intensidad, cuán fuerte va, habitualmente medidos en términos de a qué velocidad corra o cuánto peso levanta, una duración en el tiempo, que a veces también se transmite como un volumen, 1 hora o 10 kilómetros, que también va de la mano duración o volumen, pero en lo que es distancia habitualmente se toma muy en cuenta a veces duración, a veces volumen, dependerá del sujeto y el preparador físico, una frecuencia, es decir,
cuántas veces por semana lo hará y una progresión. Y esto significa cómo va aumentando la carga semana tras semana. Digamos, esta semana hice 10, la semana que viene hago 11. Eso es la progresión de la carga. ¿Qué dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte? Como base general, 3 a 5 veces por semana, a una intensidad de un rango muy alto, entre 60 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, un 50-85% del consumo máximo de oxígeno, que está bastante de la mano del dato anterior, una duración entre 15 y 60 minutos, idealmente 60 minutos, utilizando la mayor cantidad de grupos musculares posible y que pueda tener tanto trabajos de sobrecarga, es decir, de fuerza, como trabajos de resistencia, ¿no? Hoy ha cambiado mucho, esto es muy difícil en tan poco tiempo definir los diferentes métodos de entrenamiento, se va cambiando mucho, pero actualmente se recomienda ya metodologías un poco más intensas, más fraccionadas y más variables. Ya no es salir a caminar 40 minutos, sino en esos 40 minutos hacer ejercicios de diferentes tipos en forma de circuito que generan más beneficios que lo que sería una simple caminata. Entonces, obviamente, antes se definía la resistencia, la fuerza, la movilidad articular, lo social básicamente, porque lo más importante es el sostenimiento de la actividad física en el tiempo, lo que se llama adherencia, y a veces esa adherencia no es tan fácil para una persona sola lo haga. Hoy en tiempo de cuarentena vemos la dificultad que tiene la gente de entrenar dentro de su casa, pero hoy está empezando a trabajar esta forma de circuitos que yo le decía, donde una persona a partir de muchos ejercicios diferentes de fuerza termina estimulando también el rendimiento aeróbico. Hoy hay bastante publicado y después les voy a recomendar, si quieren ver esto un poco más profundidad, en unos videos que tengo en mi canal de YouTube que pueden profundizar algunos de estos aspectos. Obviamente, si vamos a los sistemas fisiológicos, es muy importante que entiendan este gráfico. Este gráfico implica que un sujeto realiza un esfuerzo, una ergometría tradicional, donde va aumentando por etapas la intensidad de lo que hace, y ustedes acá tienen el aumento de la velocidad, y en la línea negra lo que van a encontrar es el aumento del consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno aumenta en forma proporcional al aumento de la velocidad, en cualquier sujeto, en cualquier persona. Más rápido voy, más me aumenta el consumo de oxígeno. Ahora, si yo este consumo de oxígeno lo cruzo con la concentración del lactato, lo que voy a ver que el lactato tiene una primer parte donde va aumentando muy poquito, y una segunda parte donde aumenta de golpe. En realidad, esto se define en 3 fases, pero para no complicarlo hoy, que no es el objetivo de esta charla, esto nos define que uno puede hacer actividad física aeróbica de alta intensidad o actividad física aeróbica de alta intensidad, hasta llegar al consumo máximo de oxígeno. Es todo aeróbico, pero hay por lo menos 2 grandes fases. En general decimos 3, pero por lo menos 2 grandes fases. Una fase donde esa persona puede hacer algo continuo, puede hacerlo fraccionado también, y va a hacer la actividad sin agitarse, de forma constante. Y una segunda fase donde va acompañado de una agitación, la persona cada vez respira más rápido, va acompañado de una descarga adrenalínica, y además es un tipo de trabajo, un tipo de intensidad la cual no se puede hacer en forma continua, sino solo en forma fraccionada. Las famosas pasadas, corro y paro, corro y paro y corro y paro. En general, la agitación nos está marcando que nos estamos excediendo en la energía glucolítica anaeróbica que necesitamos para ese momento, dicho en forma muy general, insisto, y por lo tanto esa agitación nos marca que ya es un nivel donde un sedentario no debería estar. Es decir, es un nivel donde nosotros le recomendamos a la gente sedentaria que pare, que baje la intensidad o que aumente la pausa. Digamos, la agitación en este punto llamado umbral anaeróbico o umbral lactácido es un elemento muy importante para identificar y para no llevar a un sedentario por encima de esos niveles. Sí lo hacen los deportistas, claramente, sí lo pueden hacer la gente joven, claramente, pero ya los adultos no es necesario que lleguen a ese nivel. Obviamente que nosotros ha cambiado un viejo paradigma de prescripción de actividad física, donde se planteaba
que había que trabajar en meseta, mucho tiempo, sin lactato, baja intensidad, larga duración, esfuerzos básicos como la caminata. Hoy, para alcanzar más impacto en los sujetos, eso ya no es la herramienta que se utiliza, no solo nosotros, sino en el mundo. Ya está demostrado que, por ejemplo, la herramienta de salud más importante que tenemos es la fuerza. Fíjense, en el diabético ya está demostrado que los trabajos de fuerza mejoran más las respuestas de los GLUT4 que los trabajos de resistencia. Ya está demostrado que en la obesidad los trabajos de fuerza tienen mejor control glucémico y mejor control lipídico que los mismos trabajos de resistencia, y por lo tanto son herramientas que hoy estamos utilizando mucho. Obviamente que la intensidad ya es un elemento un poco más de especialistas, pero bueno, se puede usar diferentes cosas, pero que ustedes sepan que entre 70, 80, 90% de la frecuencia cardíaca puede funcionar y que la percepción subjetiva del esfuerzo es una herramienta que nos podemos utilizar. Nosotros en escalas de Born modificada, donde a un sujeto se le pregunta de 1 a 10 cuán intenso está haciendo lo que está haciendo, en 7 es un parámetro de intensidad interesante, ¿no? Si la persona dice, me siento en 7, ahí es la intensidad a la cual vamos a parar. Pero hay una relación entre frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, percepción subjetiva de fuerza, pero la realidad, insisto, es, después les voy a contar si alguien quiere profundizar, dónde lo puede profundizar. Nosotros encontramos en algunos trabajos desarrollados ya hace unos cuantos años que en trabajo 15 por 15 segundos, digamos, 15 segundos de carrera, 15 segundos de pausa, era de la misma intensidad, muy eficiente, pero con menos producción del lactato que cuando los trabajos son más prolongados. Y por lo tanto esto que se llama intermitente es algo que estamos utilizando mucho, y generalmente usamos mucho estos 15 por 15 de trabajo, 10 por 10 de trabajo, trabajando 10 segundos o 15 segundos y parando 10 o 15 segundos. Son herramientas que nos permiten alcanzar objetivos metabólicos importantes sin estrés glucolítico ni adrenérgico. Y esto nos da muchas opciones. Esto se puede hacer tanto corriendo como con ejercicios de fuerza. Y la verdad, estamos muy bien. Inclusive en niños. Hay ya muchas publicaciones donde estimula que los niños hagan esfuerzos de mayor intensidad. Fíjense alguna de ellas, hay muchísimas, pero algunas. 25 minutos de actividad vigorosa parece estar relacionada con la salud ósea en los niños. 100 saltos de cajón en 60 centímetros 3 veces por semana, un método seguro, efectivo y simple para mejorar la masa ósea de la cadera y columna. La actividad física tiene un efecto anabólico sobre el hueso siempre y cuando tenga impacto. El entrenamiento pliométrico en niños a corto plazo tiene un efecto beneficioso sobre las acciones explosivas. Digamos, hay una serie de informaciones, y hay obviamente muchas más, que nos permiten entender que inclusive en niños el componente fuerza y explosivo es una herramienta de alto impacto para la salud, y obviamente lo mismo pasa en obesos, lo mismo pasa en adultos mayores, digamos. El problema del adulto mayor no es caminar 40 minutos, es levantarse de una silla sin caerse. Y esto es un componente exclusivo de fuerza. Por lo tanto, hay un nivel de intensidad que nos da muchos beneficios y poco riesgo, y obviamente por encima de eso, que generalmente uno clínicamente lo puede identificar como agitación, ya aumenta el riesgo innecesariamente. Entonces, uno siempre, cuando le preguntan, a mí me gusta decir a la gente que haga lo más intensas las cosas posible que no le genere agitación. Y eso es una herramienta bastante segura en todo el mundo, bastante segura. Haga lo que haga. Obviamente, ¿qué es la progresión? La progresión es que en la planificación uno tiene que ir aumentando de a poco entre un 5 a 10% el volumen y la intensidad de lo que haga. Generalmente preferimos al principio aumentar volumen y después aumentar intensidad. Está demostrado que por encima del 10% aumenta el riesgo de problemas musculares, de problemas articulares, tendinosos, y por lo tanto no es de demasiado riesgo aumentar demasiado la intensidad de lo que las personas hagan. Así que por lo tanto vamos haciendo un aumento lento, un 10% por semana, y habitualmente en un programa de 3 semanas de aumento, 1 semana de caída, 3 semanas de aumento, 1 de caída, nos permiten llevar a un sujeto a 6 meses, a 1 año, con mejorías sin los riesgos de la lesión. Y habitualmente hacemos esto. Obviamente, si el sujeto es un cardiópata, la progresión es mucho más lenta, por supuesto. Ante una enfermedad vamos subiendo más despacio, claramente. Ya un 10% por semana
puede ser un número demasiado intenso. También hay que recomendarle a los sujetos algunos cuidados: proteger sus pies, usar medias de algodón, mantenerlos limpios y secos, con polvo, porque si la media roza y lastima, para algunos sujetos como los diabéticos puede ser de alta peligrosidad. Por lo tanto, son cosas que nosotros cuidamos. Obviamente también, ya inclusive a deportistas, el corte de uña es bastante común ver, sobre todo en las chicas, que se cortan las uñas muy redondeadas y por lo tanto cuando la uña crece lastima. Entonces hay que hacer muy hincapié que la uña se corta en forma recta para que no lastime hacia los costados al pie, que en algunos casos, como los diabéticos, puede ser grave. Por lo tanto, que se corten bien las uñas, pero que las corten planas, no curvas. Que obviamente que mantengan una hidratación adecuada, sobre todo en varón y sobre todo en verano, perdón, y sobre todo los pacientes añosos. Por ejemplo, conocer que el vaciamiento gástrico es de 1/4 litro cada 20 minutos, esta es la medida que pueden tomar, que la bebida idealmente es un poquito fría, a 8 o 10 grados, que si toman idealmente agua, pero si que el ejercicio dura más de 1 hora, también tienen que consumir azúcares y sales. Son herramientas que nos permiten construir. Y a las otras cosas que le decimos, a los más jóvenes sobre todo, que aprendan a mirarse el color del pis. Si el color del pis es muy amarillo, es un color de deshidratación. Siempre el pis tiene que ser lo más claro posible, casi incoloro, casi como el agua. Si no lo es así es porque no están tomando suficiente cantidad de agua. Y ese es también un elemento que la gente puede usar para controlar. Que obviamente cuando uno sale a hacer algo no es que sale, termina y vuelve a la casa, empieza, para, moviliza y después, sí, hay una especie de entrada en calor que, si me preguntan a mí, idealmente abdominales, planchas, cosas que tengan que ver con la zona media, para después hacer cualquier tipo de actividad. Y que al final puedan hacer algo de flexibilidad y algo de movilidad. Que obviamente que la fuerza está recomendada en cualquier tipo de persona, inclusive en los enfermos, en los diabéticos, y que debemos tener en cuenta esta serie de elementos que nos mejoran las respuestas a la actividad física. ¿Cómo armamos en general una sesión de trabajo para estos sujetos? Una entrada en calor basada en fortalecimiento de zona media, algunos ejercicios típicos, alguna forma de abdominal, de planchas, de elevación de pelvis, trabajos de flexibilidad estática corta. La flexibilidad en el inicio de la sesión nunca puede ser de más de 6 segundos, porque si es de más de 6 segundos inhibe los usos musculares y esto genera una disminución de la fuerza, e inclusive movilidad dinámica también es un gran estimulante de la fuerza. Trabajar la fuerza, grandes grupos musculares, preferentemente el propio peso o peso libre, no nos gustan mucho las máquinas, raramente más de 8 repeticiones, idealmente hasta 6 repeticiones, no nos gustan los sistemas de 10, 12, 15 repeticiones, porque es trabajar sobre la resistencia a la fuerza que para el sedentario no le sirve de mucho. Si se puede después un trabajo de circuito, es lo ideal, y después del trabajo de circuito, si a alguien le gustan las actividades aeróbicas, tanto fraccionadas como continuas. Finalmente, volver a la calma, movilidad articular, flexibilidad de acuerdo a cada sujeto. Esta es la estructura que habitualmente nosotros trabajamos en una sesión de trabajo para sedentarios o adultos activos. Muchas gracias. Aquel que quiera profundizar alguno de estos temas, en mi canal de YouTube subí algunos videos de un curso que se llama Intermitente, pero que van a ver en el video 3 sobre consumo de oxígeno, en el video 14 sobre circuito de trabajo. Al que le interesa puede ver ahí la información. Hasta luego.